FM 89.1, Radio Universidad. ¿Querés conocer más sobre tus derechos y garantías? Lo que mueve, junto a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, acercan la justicia a la comunidad. Minutos pasaron de las 3 de la tarde. Acordate que si querés comunicarte, 15 3 88 50 89 1 es nuestra línea para mensajes de texto o de WhatsApp. Nuestra línea directa es el 46 16 23 40. En las redes sociales nos encontrás en Facebook y en Instagram como FM Radio Universidad y en Twitter somos Universidad 891. Así es, y estamos como todos los miércoles en este último tiempo con la columna de magistrados, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Estamos recibiendo como siempre a Alejandro Fernández, el prosecretario de la Secretaría de Cultura de esta asociación. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar. Muchas de las columnas y de nuestras secciones nos fueron abandonando en este fin de año. Los magistrados... Hasta el feriado. El feriado pasado estuvimos acá también con Luján, así que todo bárbaro. Y hoy, como siempre, Alejandro viene acompañado, en este caso con Pablo Musolino. Él es auxiliar letrado de la Asesoría de Menores e Incapaces número 4, especializada en capacidad. Hola Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar. Hola Mauro, hola María. Gracias por la invitación. Ale también, gracias por el espacio. Muy bien, tranquilo, vamos a charlar. Siempre decimos que es una charla más que una entrevista. Un café. Exactamente, Bien, aunque buenísimo. estemos con agua, pero bueno, hace casi calor también el día de hoy. Bueno, Alejandro, contanos quién es Pablo y de qué se va a tratar fundamentalmente la columna del día de hoy. Bueno, Pablo, como bien dijiste, es funcionario de la asesoría número 4 acá del Departamento Judicial de La Matanza, especializada en todo lo que es la temática de capacidad. Además es representante de funcionarios por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, y también el doctor ha dado muchas charlas y disertaciones sobre todo lo que es el tema sobre salud mental, capacidad e internaciones, sobre lo que hoy específicamente vamos a apuntar, que tengo la idea, quizás ahora por ahí ustedes me lo van a poder corroborar, que suele haber una confusión, una idea equivocada sobre el tema de las internaciones. Vamos a ver si es así o no, pero bueno, seguramente algo nos va a dejar todo lo que nos pueda decir el doctor. Bueno, Pablo, un placer, un gusto que estés aquí con nosotros para empezar a hablar de este tema que es, controversial también, ¿no? Muchas veces que se presta a confusión, como decía Alejandro, el hecho de cuándo es necesaria una internación, quién es el que debe decidirlo, quién se hace cargo, ¿no? Y me parece que por ahí van todos los temas que tratan en tu competencia, ¿no? En el área, exactamente. Sí. Contanos, ¿cómo es esta situación? Bueno, particularmente dentro de nuestra área o dentro de lo que es la asesoría número 4 nos dedicamos a estas cuestiones. Y la internación es una de las materias que más recurrentemente atendemos. Por no decir, una gran cantidad de nuestros expedientes se basan en eso. Cuando hablamos de una internación, tenemos que hablar de una persona la cual, lamentablemente, por una X condición, no se encuentra dentro de sus facultades para poder decidir o llevar su vida adelante, ¿sí? El gran problema que tenemos es que mucha gente, cuando va a pedir una internación o solicita ayuda o accede a la justicia, pide una internación precisamente en su palabra, ¿no? O sea, y no entiende que en realidad la internación es lo último que se va a ir, o lo último que se busca. Los médicos, o mejor dicho, los equipos técnicos puntualmente, cuando dan su dictamen, primero evalúan una batería de posibles tratamientos que, si ven que dichos tratamientos no son los más eficaces, sí se llega a lo que es una internación. Por eso yo siempre aclaro que cuando la gente sospecha de alguna situación en la cual tenemos una persona que quizás por una descompensación de su cuadro de base o por consumo, se da muchas veces por el tema de el consumo problemático de drogas,
entiende que una persona no está bajando la llano dentro de sus cabales. Que puede representar un peligro para sí mismo. Exactamente. O para otras personas. Exactamente, claro, como decís vos, María, justamente, ese punto es lo que el equipo técnico va a tratar. A ver, esta persona corre riesgo para sí y para terceros, y respecto a esto, ¿qué tratamiento puede llegarse a dar? A ver, la realidad es que muchas de las cuestiones, o mejor dicho, muchos de los expedientes que nosotros tenemos dentro de la asesoría, nosotros ya nos llegan con una internación en pleno proceso. Pero hay otros que, por alguna cuestión, tenemos que pedir nosotros lo que sería la evaluación. ¿Para qué? Para que el médico justamente, o el equipo técnico, yo siempre dejo la palabra médico, está mal, pero en realidad es el equipo técnico, más con esta ley, con la ley de salud mental, la 26657, el equipo técnico hace un dictamen y dice, bueno, bárbaro, esta persona tiene que quedar internada o no. Tranquilamente puede hacer un tratamiento con un seguimiento de algún familiar o persona responsable fuera de lo que es el ámbito de una internación. Bien. Ahí también es analizar cuál es no solamente la situación de la persona, sino la de su entorno, la de su cuestión ámbito, social. ¿no? La cuestión, claro. Sí. No, decía, pero queda claro que no es que alguien considera, no, para mí esta persona está para internarse, entonces voy, hago el trámite y se interna. No, hay un estadio previo. Hay un estadio previo, hay una revisión, hay un equipo de salud también que se encarga de evaluar cada uno de los casos. No es directo. No es directo. Y tampoco es la primera medida a tomar. Obviamente, claro. A ver, quizás antes de lo que era esta ley, la ley la 26657, sí existía esta cuestión de... ¿Desde cuándo está vigente? La ley está del 2012, si no me equivoco. Sí, del 2012. La realidad es que anteriormente esta cuestión de internación era una cuestión de... Se pide la internación, se internaba y no había una valoración del paciente en sí. O sea, el derecho internacional vino a traer estas cuestiones de las personas con discapacidad y a cambiar ese paradigma que nosotros teníamos y que, bueno... Mucha internación por cuestiones sociales más que problemáticas de salud mental. Exactamente. De hecho, justamente, la ley lo que hace es tratar de que ese tipo de internaciones no exista. O sea, que la internación puramente sea por una cuestión médica, desde el punto de vista de tratar de estabilizar un cuadro, ¿sí? Y que la persona lo antes posible salga de ese lugar, ¿no? de ese ámbito. Y que quede sin otra posibilidad. O sea, vemos muchas internaciones a nivel social, lamentablemente, porque no están dados los recursos. De tanto de los familiares, hay gente que está sola, lamentablemente, y sabemos que quizás saliendo de ese ámbito de internación está en una situación de calle. Claro, lo que se evalúa siempre es cuál es el mayor riesgo para esa persona, ¿no? Si seguir en el ámbito en el que está o tener un ámbito que no es el ideal, obviamente, exactamente. Pero hay un resguardo. A ver, la ley es muy tajante en este sentido. No puede haber internaciones sociales, pero la realidad es que también la ley tiene que estar acompañada por recursos, sí, que muchas veces son escasos, porque a veces no los tenemos. ¿Cuáles pueden ser esos recursos? Por ejemplo, sé que existe en algunos casos la figura del acompañante terapéutico, pero no sé si es una figura que está dentro del cuadro de lo legal. Sé que también están con alguna disputa. Los acompañantes terapéuticos son una ayuda fundamental para la recuperación del paciente. De hecho, esa cuestión de que el acompañante terapéutico sea parte del tratamiento ambulatorio le devuelve una cierta autonomía a la persona que con el tiempo tranquilamente podría ser una vida normal. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos el recurso para tener un acompañante terapéutico. ¿Qué pasa cuando la persona que está atravesando este proceso de que, bueno, no se sabe si se va a internar o no, si la propia persona no lo quiere o no se quiere internar, ¿no? Bárbaro. A ver, la realidad es la siguiente. Acá tenemos que dividir dos cuestiones. Uno, si la persona entiende en la situación en la cual está, ¿sí? Si tiene conciencia de la enfermedad puntualmente. Si la tiene y no se quiere internar, hay que respetar su voluntad, ¿sí? Él no presta consentimiento para una internación, pero sí puede prestar el consentimiento informado respecto a otro tipo de tratamiento. Ahora, cuando lamentablemente la persona no puede
discernir, no puede decidir, no puede valorarle en la situación en la cual está, no, se abarca, o mejor dicho, se va lo que es una internación. Claro está, además de eso, valorando la peligrosidad que tiene y el riesgo que corre el entorno o el resto o la sociedad misma, ¿sí? Eso en principal. Esos son los dos grandes puntos, el hecho de poder tener conciencia de la enfermedad de la persona y el poder decidir. Por ejemplo, uno de los casos que tenemos... Me imaginaba más en cuando hablabas del caso de droga, consumo exactamente. Que tal vez... Exactamente. A ver, el tema de lo que son las internaciones por consumo problemático, muchas veces el mismo paciente decide decir, bueno, bárbaro, me quiero curar, quiero salir de este infierno, quiero salir de esta situación, me interno. La realidad es que ese tipo de internación es un poquito diferente a una internación de un cuadro de base que tiene otras cuestiones. Eso entra como una internación voluntaria, pero durante el proceso de esa recuperación puede darse que se transforme en involuntaria. Muchas veces las personas por consumo sufren de lo que es el síndrome de abstinencia, y en ese cuadro de síndrome de abstinencia vuelven a perder esa concepción de la realidad o esa... el control sobre su vida, exactamente. Claro. Entonces ahí se transforma de vuelta en una internación involuntaria, lamentablemente, ¿sí? En la cual tiene que intervenir un juez para verificar o controlar la internación, que se lleve a cabo lo mejor posible, que sea por el tiempo más corto, que esa persona como paciente se cumplan todos sus derechos, ¿sí? Y bueno, y la labor de la asesoría es justamente dentro de lo que es la internación, es ser un poquito órgano de contralor en estas cuestiones. Nosotros vamos a visitar a los pacientes, tomamos conocimiento, tomamos contacto de cómo están, si tienen visitas, si no tienen visitas, cómo son atendidos, y bueno, verificamos un poco su misma realidad. Estamos hablando con Pablo Musolino, auxiliar letrado de la Asesoría de Menores Incapaces número 4, especializada en capacidad. Sí, Alejandro. No, justo en lo que decías, hago hincapié esto de que la internación sea lo más corto posible, porque por ahí también hay una creencia de dejar una persona para que quede internada, y no es la internación no es el objetivo en sí mismo, sino que la idea es recuperar a la persona, ¿no? Exactamente, o sea, vuelvo a insistir, lo que hizo esta ley es tratar de regularizar un poco las condiciones de estas internaciones, ¿sí? Limitarlas al menor plazo posible y, a ver, la persona se tiene que recuperar fuera del ámbito de una institución médica, ¿sí? Se tiene que recuperar con un tratamiento, con un seguimiento, con la ayuda de la familia, acompañado por médicos, por acompañantes terapéuticos, como vos me decías, María, que en cierta manera es una pata muy importante en esta cuestión de recuperar al paciente. Vuelvo a insistir, muchas veces, lamentablemente, por una cuestión de recursos, no se dan. Claro, y esto que decía Alejandro recién, ¿no? Que se tiene que dar luego de esa situación donde esas personas han perdido contacto con su entorno educativo, su entorno laboral y demás, una reinserción que a veces tampoco las condiciones en la sociedad está dada, y ya ahí la justicia no puede hacer nada. Ese es el problema. Muchas veces nosotros queremos abarcar un poquito más de los que nuestra competencia puntualmente nos dicta. Nosotros estamos para resolver cuestiones legales, no así cuestiones quizás sociales, pero tampoco podemos hacer como mirar al costado y corrernos de la realidad de la misma gente, porque si no estaríamos siendo inhumanos, y quizás acá sí estoy pecando un poco en el hecho de decir que uno trata de mirarlo de afuera, pero no podés. Yo creo que uno se tiene que compadecer, o mejor dicho, tiene que estar a la altura de poder resolver una cuestión así. Hemos tenido casos de que lamentablemente familiares naturalizan tanto los cuadros que no se dan cuenta, y en una audiencia uno charla con la familia, porque también es esas cuestiones, las audiencias que se dan en el ámbito legal, porque tenemos que lograr una externación. Si bien la ley dice que la externación se puede dar automáticamente, cuando una persona está internada y hace con el equipo técnico una evaluación, dice, nos advierten, bárbaro, no hay una familia continente que ayude fuera del ámbito
¿sí? Institucional. Entonces nosotros ahí tenemos que activar toda una cuestión de protocolos y decir, bueno, vamos a una audiencia, tratemos de hablar con la familia, a ver qué podemos hacer para ayudar a la familia, ver una estrategia que mejor se ajuste a las necesidades de esa persona y lograr que justamente esa externación no se convierta en una reinternación. Sí, totalmente. Estamos hablando de personas que quizás en su momento están comprometidas con el familiar que está atravesando esta situación. Una vez que esta persona está internada, es como que recuperan su ritmo de vida normal, porque cuando hay una persona que necesita atención y cuidados en el hogar, y sobre todo que muchas de estas tareas de cuidado recaen en las mujeres, sí. Que además tienen que cuidar a sus hijos, sus hijas, personas adultas mayores, etcétera. Muchas veces lo que sucede es que, bueno, a ver, vuelve a casa y yo tengo que volver a hacerme cargo de esto, más allá de que es una persona que quieren, que dice, creo que está mejor ahí, ¿no? Estamos todos mejor si esta persona está internada, cuando sabemos que quizás esta persona incluso internada dentro de ese hogar, que lo van a hacer sentir que es un problema, tampoco va a lograr su recuperación. Es muy complejo. Es una realidad que en cierta manera no comprende solo al paciente, totalmente, sino a todo el entorno familiar. Por eso digo que muchas veces la naturalización de una persona con una discapacidad no está buena. Pero que pasa y que es una realidad, sí, es así. Sí, bueno, con el tema de consumos problemáticos también, ¿no? A ver, si viene a casa otra vez, se va a ir a la esquina, se va a juntar con los pibes, empieza este discurso y yo quiero que esté bien, y de una persona bien institucionalizada, ¿hasta dónde? Claro. O sea, buscan en cierta manera, o se buscaba en cierta manera, la institucionalización de la persona como única posibilidad de curar, y al contrario, no es así. Claro, como si el bienestar fuera solamente que no consuma o... totalmente. No. Pablo, bueno, para todos los que estén escuchando, que estén atravesando tal vez por alguna situación como la que estamos charlando, que algún familiar, algún amigo que se considere que debe atravesar por esta situación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Por dónde se puede ir el asesoramiento, la propia internación, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, a ver, en principio yo siempre pongo... para salir, no quiero decir salir del paso, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo práctico. Tenemos una persona que lamentablemente cursa una descompensación. Bárbaro. Esa persona, nosotros tenemos posibilidad de trasladarla, llevarla a un lugar para que la evalúen. Si está dentro de nuestras posibilidades, si está dentro de nuestras capacidades, lo mejor es en forma rápida, sí, tratarlo. Porque cuanto más tiempo pasa en esa descompensación, lamentablemente ese cuadro se agrava, ¿sí? Esa persona requiere un tratamiento lo antes posible, y además de todo eso, no solamente para que no corra riesgo él, sino también esa misma familia o esa misma persona que lo acompaña, porque no necesariamente tiene que ser familiar. Sí, obviamente. ¿No? Eso desde el punto de vista en las capacidades que uno tenga. Y si no, acceder desde el punto de vista judicial a través de un pedido a un juez que va a tener que resolver, ¿sí? Una evaluación, vuelvo a decir, no una internación, ¿sí? Y dependiendo de lo que surja de un dictamen, bueno, ahí se evaluará qué tipo de tratamiento es el mejor. Para el caso de que se requiera un pedido, o mejor dicho, acceder a la justicia, hay dos maneras muy sencillas. Por un lado, tenemos el acceso por medio de las defensorías, ¿sí? Las defensorías civiles, puntualmente la que tenemos acá en San Justo, en Almafuerte 3133, ¿sí? Ahí se puede acercar la persona y pedir la evaluación. Vuelvo a repetir, perdón que sea tan reiteratorio, pero es así. Sí, y que quede claro esto, que hay un paso previo. Claro, porque muchas veces la gente nos viene y dice, no, porque quiero la internación. No, pero la internación no, primero tenemos que evaluarlo. No, pero yo quiero la internación porque la persona esta, perdón por la palabra, está mal dicho, pero está loca, me está volviendo loco, me está enfermando. No, primero hay que evaluarla y ver a ver qué tratamiento es el que requiere. Eso es en el caso de que, lo que yo explicaba recién, Mauro, respecto de que una persona tenga un familiar directo, ¿sí? Y en los casos en los cuales no tenga un familiar directo o una persona llegada, ¿sí? Nos hacemos cargo nosotros, por medio de la asesoría número 4, que nuestra sede está en la calle Paraguay 2290, ¿sí? De acá de San Justo, y ahí tomamos conocimiento de la denuncia, elaboramos un acta y ahí empezamos a abrir toda la batería de acciones legales que se requieren para evaluar. Bien, sí. ¿Y qué pasa por último en el caso contrario, ¿no? Porque acá nos estamos centrando
en la situación de que alguien ha llegado, se acerca a pedir la evaluación, ¿no? Sí. Se acercan a pedir la internación, pero lo que se solicita en la evaluación. Internación. Quedó clarísimo. ¿Qué pasa cuando la familia cree que puede y en la evaluación se dan cuenta, o hay algún asistente social, o hay vecinos, vecinas que se dan cuenta que la situación desborda a la familia y esa familia desea retener en el marco del hogar a esa persona que está representando un peligro para sí misma y para el resto? A ver, en ese caso, como vos bien dijiste, un vecino. Sí. Ese vecino puede pedir la evaluación de esa persona que conoce, en la cual corre riesgo. Porque vuelvo a decir, esta cuestión de naturalizar en el entorno familiar pone riesgo no solamente al paciente, a la familia, sino al resto de los vecinos. Sí. Y nos ha pasado, hemos llegado a tener cuadros en los cuales lamentablemente tenía una descompensación una persona, pero al mismo tiempo había otra persona dentro de la familia con un tratamiento psiquiátrico y que lamentablemente no entendía de la situación. O sea, eran dos personas que requerían una asistencia especial que no la tenían. Que, a ver, indirectamente la tenían gracias a un vecino que levantó un teléfono o se acercó a la asesoría o se acercó a la defensoría a explicar una situación fundada por un miedo que obviamente se da, y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí se activa lo que sería la cuestión del inicio desde el punto de vista legal. Bien, yo insisto en otras cosas, como pasó la vez pasada con las cuestiones de violencia de género, para que la gente entienda qué importante que es la intervención, ¿no? Es muy importante. Que es fundamental y que, bueno, también ustedes están para eso, ¿no? Para hablar con los vecinos, con las vecinas y ver cuál es la importancia que tiene el acercarse, el poder acercarse a la justicia, ¿no? Muchas veces una de las cuestiones que quizás se nos repiten es el miedo de los vecinos, ¿sí? Porque dicen, no, pero yo quiero que sea una denuncia anónima. A ver, muchas veces no tiene por qué trascender el porqué. A ver, viene un vecino a explicarnos una situación y bueno, nosotros tenemos que ver la manera de poder accionar de la mejor manera como representantes que somos. Y no necesariamente, hay que sacarse ese miedo de que, ay no, porque yo voy a quedar ligado en un expediente, no, porque yo no quiero aparecer ante una cuestión legal. No es así, no es así. Perfecto, quedó clarísimo. Bien, Alejandro, para cerrar. Sí, lo último, agregar un poco lo que decía María, siempre porque hay un panorama negativo, pero siempre es importante, hay que acudir a la justicia, y cuanto más rápido se acuda y no se agrave el problema, siempre la solución, no digo que va a ser fácil, pero sí en comparación a si se deja agravar mucho el problema. Después lo ampliaremos por ahí otro programa, que muchas veces hace la confusión, y simplemente remarco esto, de lo que es la internación con el juicio de limitación de capacidad o determinación de capacidad. De determinación de capacidad, lo que se conoce como la curatela, y son cosas separadas que no necesariamente van de la mano. Exactamente. En algún otro programa ampliaremos sobre ello, pero para saber la diferencia, porque hay gente que por ahí pide la internación y piensa que está tramitando las dos cosas a la vez, y son procesos separados. Bien, perfecto. Está bueno aclararlo y ya nos queda ahí un tema para tratar en otra oportunidad. Sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. ¿Estuviste bien? ¿Cómodo? Mi debut fue bueno. Perfecto, espectacular. Alejandro, ¿sabemos lo que tenemos para la semana que viene? Bien. Sí, siempre estamos anticipados. Vamos a estar hablando con el doctor Gustavo Sanzota, que es funcionario de la Defensoría Civil. Vieron que muchas veces hablamos de la Defensoría. Bueno, vamos a tener a alguien que nos va a explicar qué es la Defensoría Civil, y además de eso, puntualmente vamos a estar hablando de el proceso de alimentos, que sé que hay interés al respecto. Sí, mucho. Perfecto, entonces todo eso será la semana que viene, próximo miércoles. El anteúltimo. Alrededor de las 15:30. Muchísimas gracias. Gracias con a ustedes. nosotros Alejandro Fernández, el prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, y Pablo Musolino, auxiliar letrado de la Asesoría de Menores e Incapaces número 4, especializada en capacidad. Hoy hablamos acerca de internaciones, y mucho. Hemos hablado, no han quedado dudas, por lo menos. Y de evaluaciones aquí, también. Y de evaluaciones, exacto. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.